Cuando hablamos de la configuración de las fijaciones en snowboard, principalmente nos referimos a dos variantes, la angulación y la separación entre nuestras fijaciones. Cabe destacar que la configuración seleccionada al final depende mucho de nuestro estilo personal. Cada rider se encontrará cómodo en una posición y con una configuración determinada. Aquí mi consejo es que os sintáis libres experimentando con vuestras propias configuraciones hasta determinar cuál de todas es la que más se adecua a vuestro estilo de riding. Vamos a empezar por determinar cuál es la distancia que debe separar nuestras fijaciones. Esto, de nuevo, es muy personal, como en todos los casos. Hay unas reglas generales, pero os recomiendo que experimentéis. Para averiguar cuál es la distancia más óptima entre nuestras fijaciones y en nuestro caso personal, el primer truco que os recomiendo es mediros desde el talón hasta la rodilla. Esto podría ser una buena referencia. En mi caso está alrededor de los 51 o 52 centímetros. Otro truco sería dar un salto desde una posición elevada y después medir la distancia que separa nuestros pies desde el punto medio. Cuando buscamos determinar la distancia entre nuestras fijaciones, lo que nos tenemos que preocupar es de tener una posición estable, pero que a la vez nos pueda dejar espacio a la movilidad y a clavar la potencia suficiente sobre nuestra tabla. Si tenemos una posición demasiado cerrada, lo que nos pasará es que no tendremos estabilidad, aunque tendremos bastante libertad para realizar los movimientos, pero enseguida nos caeremos. Si por el contrario tenemos una posición muy separada, lo más probable es que, aunque tengamos una posición muy estable, nos cueste mucho realizar los giros y nos falte potencia. Lo suyo es buscar una posición centrada, más o menos en el medio, más o menos a la altura de nuestros hombros, donde podamos estar a gustos, estables y poder aplicar esos movimientos con velocidad y potencia. Pasemos ahora a hablar de la angulación de las fijaciones. En la mayoría de casos, las fijaciones de Snow traen unas marcas que van desde el 0 normalmente hasta el 21 y que se van separando de 3 en 3. Es decir, empiezan por el 0 y en positivo 3, 6, 9, 12, 15, etc. Y en negativo lo mismo, menos 3, menos 6, menos 9, etc. Cuando hablamos de angulaciones y nos referimos a positivo o negativo, nos referimos si se inclina hacia la parte de delante o hacia la parte de atrás. En el caso de decir que la angulación es positiva, nos referiríamos que se angula hacia la parte del nose, es decir, la parte de adelante de la tabla. Si hablamos de una angulación negativa, estaríamos hablando de una angulación que se acerca más hacia la parte de atrás de la tabla o tail. En este caso, unas angulaciones 15-15 se verían tal que así. Si es la primera vez que vas a angular tus fijaciones o que estás configurando tus fijaciones y no sabes muy bien cómo colocarlas, aquí voy a dejar unos cuantos consejos. De todos modos diré que lo más importante es ir experimentando. Aquí os dejo en líneas generales mis consejos, pero es muy dependiente de vosotros. Al final tenéis que probar todas las configuraciones hasta encontrar la que mejor se os adecue. Vamos a empezar por una angulación para principiantes. Yo recomendaría más 12 menos 9. Vamos a conseguir una posición bastante simétrica, pero a la vez vamos a tener un poquito más metido la parte de atrás, lo cual nos va a permitir más fácil la torsión de pies y más fácil las curvas. Como segunda recomendación, si ya estás un poco más adelante y lo que te mola es el freestyle, porque no me mintáis, a todos os mola el freestyle, por eso hacéis snow y no esquí, vamos a buscar una posición más simétrica, muy simétrica. Os recomendaría empezar por un más 15 menos 15, es la típica que todo el mundo recomendaría al principio, pero la podéis ir cerrando en función de vuestras preferencias. Pero siempre buscando una simetría, recordando que vamos a caer muchos trucos en switch y vamos a necesitar esa simetría. He conocido a mucha gente que va 9 más 9 menos 9, más 9 menos 6, un poquito menos simétrico pero aún así manteniendo esa simetría. He escuchado gente que va más 6 menos 3, incluso gente muy poca, pero hay locos que van 0-0. Esto ya es para completos locos del tema. Otra angulación que recomendaría sería 15-0. Con esto lo que vamos a conseguir es una posición mucho más recta para la tabla, nos va a venir muy bien para la nieve virgen y yo creo que para lo que sería freeride y lo que sería toda la montaña, si nos adecuamos a esta posición nos va a permitir tanto hacer trucos, tanto hacer saltos, tanto irnos por fuera de pista y además poder hacer buenos carveos. Depende de vuestro estilo de riding como siempre. Y por último voy a recomendar la posición de carving por excelencia. Sería más 18 más 9.
Posiciones en positivo completamente, en la que estaríamos buscando una posición muchísimo más agresiva para clavar ahí nuestras curvas y hacer el carving muchísimo más exagerado. Esta es la posición que se suelen poner para hacer carving, de hecho, claro. Pues por último, queda ajustar las fijaciones y montarlas a la tabla. Así que nada, una vez que ya sabemos cuál es la medida a la que vamos a separar nuestras fijaciones, ponemos el metro y con ayuda de un rotulador hacemos unas pequeñas marquitas. Y ya estaría. Una vez marcado con el rotulador, tenemos en cuenta la angulación que vamos a llevar en nuestras fijaciones y las ponemos exactamente donde queremos, siempre bien centradas en la tabla. Y ya estaría, ya tenemos nuestra tabla perfectamente configurada, con la separación perfecta, la angulación perfecta y lista para probar. Y nada, eso sería todo. Mi recomendación sigue siendo que experimentéis con todas estas configuraciones, que probéis todas, aunque os gusten más, os gusten menos, os suenen mejor, os suenen peor. Vais a ver que os van a sorprender muchas de ellas, otras os van a decepcionar. Y mezclando un poquito de aquí, un poquito de allá, vais a conseguir vuestra configuración ideal que todos buscamos y que no es fácil de conseguir. Así que paciencia, probad todas las configuraciones posibles y encontraréis vuestra combinación que se adecue a vuestro estilo de riding. Por último, solo quería deciros que si conocéis a alguien que necesite ayuda con el tema de las fijaciones, le paséis el vídeo, vuestros amigos, vuestros colegas que están empezando, que le pueda servir el vídeo, que le deis un like y que si os ha gustado el contenido os suscribáis, que vienen muchos más tutoriales y muchas más explicaciones sobre las fijaciones, sobre todo lo que yo pueda aportaros, gente. Así que un saludo y bendiciones.